Un día como hoy, pero hace tiempo, ocurría lo que marcó la historia. Efemérides, ahora en Conciencia Médica. Un 14 de mayo del año 1796 fue la primera aplicación de la vacuna contra la viruela. Y un 17 de mayo, pero de 1749, fue el nacimiento del médico Dr. Edward Jenner, que fue el inventor, el que diseñó o el que hizo la vacuna contra la viruela. ¿La hizo? Bueno, Chan, chan. La descubrió. Ahora, ¿qué es la viruela? La viruela es una enfermedad contagiosa. ¿Es una enfermedad? ¿O era? Era una enfermedad, porque ya está erradicada. Es una de las únicas enfermedades que ha sido erradicada. Tal cual. Es contagiosa, causada por el variola virus, que en algunos casos podía causar la muerte y causaba la muerte, ¿no? No hubo ningún tratamiento especial para la viruela y las únicas formas de prevención eran la inoculación o la vacunación. Y este nombre de la viruela proviene del latín virus, variado, variopointo, y se refiere a los abultamientos que aparecen en la cara y en el cuerpo de las personas infectadas. Y según la OMS, la viruela junto con la peste bovina son las únicas enfermedades que han sido totalmente erradicadas de la naturaleza del ser humano. Claro, la viruela está producida por un virus. Un virus es una estructura muy pequeñita que tiene material genético que una vez que entra en el organismo se empieza a reproducir en las células de ese organismo. Claro, la diferencia entre un virus y una bacteria es que el virus necesita parasitar una célula. Si no, solo no se duplica. Claro. En cambio, la célula tiene capacidad autónoma de poder duplicarse. El virus es material genético que necesita de una célula, de un organismo vivo. ¿Para qué? Para poder reproducirse, multiplicarse y producir la enfermedad. Y eso es lo que genera que cuando nos infectamos un cuadro viral nos sentimos tan abatidos y tan cansados, porque realmente estamos invadidos por esos virus. Y esto antiguamente causaba grandes catástrofes y grandes epidemias, y se sabe desde la época de Egipto que existía la viruela. Y lo otro que se sabe también, que cuando vino la colonización europea a América, se produjeron grandes epidemias y se murieron millones de indios. Se sabe que, por ejemplo, en México, cuando llegaron los españoles en 1517, había más o menos 10 millones de aztecas. Al siglo después quedaban menos de 1 millón. ¿Por qué? Porque sufrieron no solo la colonización de los europeos, sino la colonización de las enfermedades de los europeos, donde la viruela era una. Entre las tantas. Después teníamos sífilis. Bueno, por eso dije, era una. Exacto. Era una. Ahora, ¿cuál fue el mérito de este hombre que dijimos que nació un 17 de mayo de 1749, Edward Jenner? Edward Jenner, sobre todo, estaba medio criado en el campo. Y había una variedad de viruela que atacaba sobre todo a las vacas. Por eso... Y que había visto que la gente que ordeñaba las vacas no contraía después la viruela, que casi en un 30% lo llevaba a la muerte a la gente que la contraían. Entonces empezó a investigar qué es lo que pasaba. Esa gente que ordeñaba las vacas que tenían la viruela bovina, se contagiaban con una especie de viruela que le agarraba un cuadro gripal sin más, y por ahí se le hacían algunas ampollitas. ¿Qué se le ocurrió a este hombre? Extraer la pus de esas ampollas. De esas ampollas extraer el material hacer algo que hoy en día lo meterían preso verdaderamente, que fue inyectarle ese material a una persona sana, a un chiquito, un chico sano. De 8 años, ¿no? Un chico sano de 8 años, exactamente, para ver si se podía contagiar o no de la enfermedad. Verdaderamente esto hoy en día es una cosa... Iría preso. Sí, pero sin embargo los resultados fueron los esperados. Fue lo que le salió bien. Claro, le salió bien. Sí, digamos que se la jugó. Le salió bien. Pero el joven quedó totalmente inmunizado contra la viruela. Claro, él le había sacado el material de la pústula, ese material, en las manos de Sarah Nelson, que era una ordeñadora que había tenido la viruela de la vaca. Y se lo puso a ese niño de 8 años llamado James Pepys, que fue el primer niño vacunado verdaderamente, y fue el origen también de las vacunas, que después se desarrollaron con montones de otros tipos de microorganismos. ¿Pero qué es la vacuna? La vacuna es... ¿Cómo está formada? ¿La vacuna de la viruela? No, en general, hablemos de las vacunas. En general depende, lo que sea la vacuna. ¿Qué es lo que se logra con la vacuna? Generar un estado inmunológico en el paciente. Entonces, se inocula en la persona
o un segmento de ese virus o de esa bacteria, o un virus inactivado o una bacteria muerta, depende cuál sea la enfermedad. ¿Para qué? Para que el organismo de esa persona que es inoculada genere defensas. Anticuerpos. O sea, en definitiva, lo que le está generando, entre comillas, llamémoslo, es una especie de enfermedad controlada, sin tener las complicaciones de la enfermedad magnificada. Entonces, cuando en el organismo de esa persona que está vacunada se introduce ese germen, esa bacteria, ese virus, ya el organismo tiene la memoria inmunológica y se va a poder defender y entonces no le va a atacar la enfermedad. Muy bien. ¿Lo aprobamos al doctor Blanco? ¿Zafamos? No, por eso también es muy común que cuando se vacuna una persona pueda llegar a levantar fiebre. Puede llegar a tener los signos de la enfermedad síntoma en de menos. que las defensas están Bueno, combatiendo. este chico que le inyectaron tuvo como a los 7-9 días, tuvo como un estado febril, ¿no? Sí, generó una enfermedad muy leve, pero obviamente no contrajo la viruela con las complicaciones de la viruela. Ahora, me parece que un comentario interesante porque va a quedar un poquito, yo lo estoy escuchando y el comentario ese de que pobre Jenner, que esa época parece casi una mala praxis, pongámonos en la época. Era una epidemia que estaba aniquilando a la población, la viruela. Cualquier cosa que a cualquiera se le ocurriera que pudiera pararlo iba a ser bienvenido y le iban a hacer una fiesta. Hubo un antecedente. Y bueno, se murió uno más, pero en realidad la intentó porque era estrago lo que hacía la viruela. Pongamos en ese. Hubo antecedentes de los chinos que lo que hacían era sacar material de las pústulas, dejarlo de secar y ese polvillo lo inhalaban como para generar un estado inmunológico, que evidentemente era muy aleatorio por cómo se absorbía y lo que pasaba, pero fue un antecedente previo a esta vacuna de Jenner. Y como muy bien dijo Gabriela, el 26 de octubre de 1977 se detectó el último caso de viruela en el mundo, que fue en Somalia. Claro, eso da una impresión de que, bueno, si fue la primera que se inoculó a esta persona fue en 1796, pasó un largo tiempo hasta que realmente fue erradicada, que fue en 1980. Claro, en 1980 se juntó la Organización Mundial de la Salud y declaró al mundo libre de viruela. ¿Por qué? Porque pasaron 3 años del último caso registrado, con lo cual se supone que no hay más viruela en el mundo. Ahora bien, ¿desapareció la viruela, el virus? No, el virus no desapareció. ¿Dónde está? ¿Habrá mutado? No, el virus está guardado. O sea, hay en el CDC de Estados Unidos está congelado patrones de ese virus, que es un virus que tiene seguridad 4, que se llama. O sea que es muy específico su manejo y no cualquiera lo puede manejar. Y está guardado precisamente por si en algún momento surge la aparición de un virus. ¿Y cómo puede surgir la aparición de un virus? Y por ahí el virus de la viruela de las vacas puede mutar a alguna otra forma que pueda atacar al hombre en algún momento. Sí. Entonces, eso está guardado. Pero no corre hoy el virus entre humanos y es una enfermedad que ya lleva más de 30 años sin casos en humanos. Interesante. Erradicado.